Es sabido de ustedes que estamos de alguna manera estudiando parte de uno de nuestros credos confesionales, llamada confesión belga, que, como hemos dicho anteriormente, pues simplemente es un algún documento histórico que da testimonio de la batalla que tuvo que librarse en cierto momento específico, dijeran los que saben hablar, en tiempo y espacio. Tiempo 1500, espacio Europa medieval, por así decirlo. Dentro de los cánones de nuestra iglesia IPIM, dicha manera de introducción, hay un exhorto a la iglesia. Y el exhorto a la iglesia es elaborar documentos que hagan apología, que hagan defensa de nuestra fe a las nuevas herejías. Está en nuestra Constitución, que estamos conminados a hacer un documento apologético o de defensa de la fe pura del Evangelio sobre las nuevas herejías que tenemos el día de hoy. ¿Se acuerdan que hace 8 días mencionaba a manera de comentario el hermano Pastor Custodio que dentro de los términos sexuales que ya dice ya LGBT, no sé qué tantas cosas que ya se terminaron del abecedario y ya no saben qué ponerle? Ese es uno. Las ideas que están surgiendo y que nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros mismos estamos siendo bombardeados día a día. Es uno de los trabajos de la iglesia. Dice de una manera rápida aquí en nuestra confesión de fe que todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia del Señor en el Evangelio, debemos reunirnos en una santa reunión con los que son salvos. Y añade, y fuera de ella, o sea, de esta congregación de santos, no hay salvación. Voy a hacer un pequeño acotamiento, hermanos, un paréntesis sobre este punto. Dentro de los credos confesionales que nosotros tenemos como testimonio de la fe en su momento, en tiempo y espacio, creo en la congregación o reunión de los santos. ¿Lo dice así el credo apostólico? Una santa iglesia, decimos ahora nosotros, universal. Pero en términos, vaya la redundancia, universales, sería católica. Porque es la misma iglesia que se está reuniendo en Europa, en Asia, en América. Es la misma. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos como curso de capacitación el credo niceno y el niceno constantinopolitano? ¿Qué decía al final? Nadie que esté fuera de esta comunidad de los santos puede ser salvo. Y usando igual el término como iglesia católica.
Esto lo usó como caballito de batalla la iglesia papista. Y se adjudicaron ellos la salvación que solo a Dios pertenece. Y ustedes pueden decir, oye, pero también los credos mencionan algo similar, ¿cierto? Pero la preeminencia no es a que la salvación la da la iglesia, sino lo importante es que cada creyente se congregue en una iglesia, la comunión de los santos. Y continúa diciendo nuestro artículo, que nadie de cualquier condición o cualidad que sea debe permanecer aislado para valerse por su propia persona, sino que todos están obligados a ella, o sea, a la iglesia, a reunirse, manteniendo, dice, la unidad de la iglesia y sometiéndose a la enseñanza y disciplina, inclinándose bajo el yugo de Jesucristo. Artículo 28, confesión belga. Dice que es un deber del creyente reunirse en la comunidad, en la comunión de los santos. Sirviendo a la edificación de los hermanos, según los dones que Dios les haya otorgado como miembros entre sí de un solo mismo cuerpo, como ejemplifica bien el apóstol Pablo en Corinto. Y para esto, para que esto se pueda llevar o observar mejor, es deber de todos los creyentes, según la palabra de Dios, separarse, dice, de aquellos que no son la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en los cursos de capacitación, en términos generales, literalmente, qué significa iglesia? Es separar, una reunión aparte, sacados de y para. Dice que esto es la iglesia. En cualquier lugar donde Dios haya establecido una. Y aunque haya vicisitudes como prohibiciones, el creyente debe reunirse. ¿Cómo se nos dice de una manera romántica cuando se ejemplifica la fe de los primeros creyentes en Roma cuando padecieron persecución? No solo ellos, otros más, pero que ahora es famoso y hasta centro de atracción. Las famosas catacumbas, donde el pueblo creyente no podía reunirse públicamente a expresar su fe, sino que tenía que irse como roedor a esos túneles y adorar ahí. ¿Se acuerdan ustedes, estimados hermanos, que en la ocasión pasada que se me dio oportunidad de estar aquí, hablábamos de la iglesia también? ¿Y qué es la iglesia? El pueblo escogido por Dios. Y dijimos que en el Antiguo Testamento el pueblo escogido por Dios fue Israel. Pero Israel fue rebelde a Dios. Y encontramos repetidamente cómo el Señor les exhorta y les castiga de una manera tremenda también. Y también dijimos que la iglesia de Dios, posteriormente al sacrificio del Señor Jesucristo, es el pueblo gentil. Ya no es solo el israelita de sangre, de linaje. Ahora esto es abierto al pueblo gentil.
El pueblo gentil simplemente es aquel que no es israelita. Y nosotros somos eso, hermanos. Recordemos cómo la Escritura menciona cuando el Señor pregunta a los discípulos, todavía en su ministerio, y Él les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice el pueblo que soy yo? Perdón. Y responden algunos y dicen, bueno, unos dicen que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista, o que eres un profeta. Y después el Señor responde y pregunta específicamente a Simón Pedro: ¿y tú qué crees? Y responde Simón: tú eres el Cristo. Un algo, hermanos, que en ese momento era muy comprometedor, muy difícil de decir. Tú eres el Cristo. Y la respuesta del mismo Señor Jesús dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora dijeran por ahí, responde: tú eres Pedro, y sobre ti, junto con otros más, edificaré mi iglesia. ¿Por qué digo junto con otros más? Porque la misma iglesia a la cual hemos hecho referencia se ha adjudicado el ser descendiente directo de los trabajos y demás de Pedro, y su ministerio como el apóstol de los gentiles, que es digno de estudio también. Y vuelvo a repetir, ¿por qué digo esto? El apóstol Pablo dice en Efesios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Cierro el paréntesis. El Señor está preparando el terreno para una iglesia universal, ya no específicamente israelí. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, y analizan el libro de los Hechos en sus primeros 19 capítulos, se van a encontrar una tremenda lucha. Porque la mayoría de los que fueron alcanzados en su momento fueron israelitas. Y muchos de ellos, teniendo arraigado el guardar la ley, porque esa fue su vida, ahora los nuevos creyentes que venían de afuera, y digo de afuera porque no eran de la comunidad israelita, eran paganos, que tenían costumbres adversas, eran idólatras. No que el pueblo de Israel no lo fuera, porque los otros abiertamente lo eran. Y entonces ellos decían: no, si tú ya creíste, ahora tú debes también guardar la ley. Y vemos, hermanos, cómo ese fue el motivo de la primera reunión de las iglesias. Y cómo dice, cuando están reunidos los apóstoles y demás: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga más que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación y de sangre, dice. Ya no guardar la ley en el sentido estricto para salvarse, ya no.
porque Cristo había guardado la ley por nosotros. Ahora esta iglesia, hermanos, que estaba surgiendo por la predicación de estos hombres, tiene una connotación diferente. Calvino menciona, hermanos, y lo tipifica como una mujer, como una madre. Y dice, nosotros cuando nacimos en el Evangelio, como el niño que está lactando, está comiendo leche. Así lo tipifica Calvino. Y la recomendación es a reunirse y acercarse a la iglesia y nutrirse de ella. ¿Y cómo se van a nutrir? Por lo que estamos viendo aquí. Cuando vemos, hermanos, los diferentes aspectos de cómo surge la iglesia, que nos marca la Escritura, nos dice, como hemos visto ya, cómo el Señor Jesucristo menciona que uno de los fundamentos es Pedro, junto con los demás apóstoles, pero Cristo mismo como cabeza del ángulo. Vemos nosotros cómo va surgiendo la narrativa en Hechos 2. Y aquí voy a hacer un pequeño acotamiento también. Hechos 2, hermanos. La apertura completa hacia todo aquel que estaba escuchando la palabra. No solamente al judío, al israelita. Y menciona el pasaje de Hechos 2, que miles de personas fueron convertidos al Evangelio. Y termina diciendo Hechos 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia a más personas. Entonces, ¿la iglesia qué es? La comunión de los santos, donde nos reunimos para alabar el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando menciona aquí en Corintios, dice, en Corintios 14, 26, dice, ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? ¿Cómo termina? Hágase todo esto ¿para qué? Edificación de la iglesia. Y todavía, hermanos, este capítulo que estamos teniendo como base es digno de estudio profundo. ¿Por qué? Porque en la actualidad vemos comunidades de fe que ostentan todavía los nombres de apóstoles, que ostentan todavía de una manera no correcta la palabra profeta, que tienen todavía no de manera correcta el lenguaje lenguas. ¿Dónde tenemos el primer ejemplo de lenguas? Dijeron por ahí esgrima, ¿no? Pero no es buscar. Y lo repetimos, lo dijimos ahorita. ¿Qué dice la Escritura en Hechos 2? Estaban reunidos en ese punto, en Jerusalén. Dice que estaban reunidos. ¿Alguien puede buscar en Hechos 2 quiénes estaban reunidos ahí? ¿O de qué nacionalidades estaban ahí? Hechos 2. Sí, Hechos 2, 7. Ajá. Hasta ahí, gracias.
estaba, por así decirlo, el mundo conocido en ese momento estaba concentrado ahí. Estaban reunidos en peregrinación para celebrar la fiesta. Árabes, cretenses, de Chipre, de Mesopotamia, de Asia, de Ponto, de Capadocia, de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo termina? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Quién estaba llevando la dirección de la predicación del Evangelio? El apóstol Pedro. Él estaba predicando, hermanos. Ahí las lenguas tuvieron un significado crucial. ¿Qué se estaba predicando? Las maravillas de Dios. Propósito esencial de las lenguas: predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la conversión de aquel que no es converso. Y ellos mismos estaban dando testimonio. Les oímos hablar acerca de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Ven el propósito? Ahora se ha desvirtuado. Y fíjense bien, hermanos, cómo de alguna manera lo explica de una manera magistral el apóstol Pablo aquí en Corintios. Versículo 2 de Primera de Corintios 14. Antes de leer esto, hermanos, debemos conceptualizar esto. Esto fue para un tiempo específico. Tiempo específico. ¿Por qué decimos esto? La revelación especial de la palabra de Dios y de su voluntad está cerrada. Ya está cerrada. Antes de leer esto, hermanos, vamos a usar como plataforma de lanzamiento, antes de leer esto, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 22, un voluntario que lea fuerte y claro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es. La revelación especial, estimados hermanos, está cerrada. Nadie puede quitar, o no debe quitar, y nadie debe añadir cosa alguna a lo que está aquí. Nadie. Y si lo hace, se atiene a las consecuencias. Si quita, Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Y si añade, Dios va a añadir lo que está escrito aquí, de plagas. Ahora, bajo este marco, hermanos, veamos. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación
y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Esta es la norma. Y voy a adelantarme un poquito. Esto fue en un tiempo específico. Todavía había revelación, hermanos. Estamos hablando que estas cartas se escribieron aproximadamente entre el año 90 después de Cristo. Y hubo otros escritos que fueron también añadidos después. Y bajo ese marco estaba diciendo el apóstol Pablo que había apertura. Se nos critica a nosotros, hermanos, como iglesias reformadas, que no tenemos esto. Y la crítica quizás es correcta. ¿Y cuál es la base para nosotros? Lo que hemos dicho. La revelación de Dios está completa. Y no necesitamos más. La palabra de Dios está aquí, de una sola pieza. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son una unidad. Y estas dos partes de la unidad apuntan ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Vean ustedes, hermanos, cómo el apóstol Pablo menciona y de alguna manera tipifica los sonidos de los instrumentos, la flauta, la cítara, podríamos añadir ahora el teclado, el violín. Algunos que apreciamos un poco la música decimos, oye, qué bonito se oyó, qué bonito se interpretó. Pero si ese instrumento está dañado, pero si la persona que está de alguna manera interpretando el instrumento y no es bien interpretado, ¿qué sucede? No es grato. Y dentro del marco cultural, estimados hermanos, en Israel, y no solo en Israel, sino en otros lugares también, ¿ustedes saben cuál es o qué función tiene la atalaya? ¿Qué es una atalaya? ¿Alguien puede decirme rápidamente? Un vigilante. ¿Y de qué se encarga el vigilante? Pues de eso, de vigilar. Pero ¿cuál es su función? Si viene el invasor, ¿qué va a hacer? Va a dar una señal específica del arma que las personas van a entender perfectamente que es un sonido de alerta. ¿Por qué? Porque hay una amenaza. Y así lo está tipificando el apóstol Pablo. Si el atalaya con su trompeta da una señal incierta, ¿cómo se van a prevenir para la batalla? Ese es el punto, estimados hermanos. Cuando el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 39, dice en su recomendación que procuremos profetizar, pero también que no impidamos hablar en lenguas. Pero recordemos que en este mismo capítulo ha dicho el Señor, si alguien habla en lenguas, que haya un intérprete, y si no, que cierre su boquita. ¿Por qué? Porque está confundiendo a la iglesia. No lo está prohibiendo el apóstol Pablo, porque está diciendo, si él habla en lenguas, y si su don es correcto, él está quizás hablando misterios por el Espíritu, pero la iglesia no sabe. Él está dando gracias, dice el apóstol Pablo, pero ¿cómo la comunidad de los santos le va a decir amén? Así sea, si no sabe lo que está diciendo.
Ahora, la Iglesia Reformada, hermanos, no ha prohibido jamás, a sabiendas de que el Señor dice aquí en su palabra que no se prohíba, pero está la norma, que se interprete. Y si no hay intérprete, mire, cierre su boquita. ¿Por qué? Hemos dicho, crea confusión. Y ya como hemos dicho, cómo lo está tipificando el apóstol Pablo, con sonido de la cítara, de la flauta, de la atalaya y demás. Dice el apóstol que es más el que profetiza. Vuelvo a decir, hermanos, hay iglesias que se han de alguna manera, no sé con qué propósito específico, se han hecho llamar profetas a algunos de sus predicadores y les dan una connotación casi divina, malentendiendo lo que es un profeta. Voy a tomar solamente dos ejemplos. Voy a pedir a alguien en esta línea, por favor, que busque el ejemplo de lo que es un profeta. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 13. Y en esta fila, por favor, alguien que busque el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 21 al 28. Primero leemos esta línea, Segunda de Reyes 17, versículos 9 al 13. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte y claro, por favor? Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos de todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer eso. ¿Hasta 13? Por favor. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Así es. Vean ustedes, hermanos, en esta porción de la historia de Israel, cómo Samaria cae y cómo Dios castiga de una manera tremenda a esta parte del pueblo de Israel. Pero no porque sí. Hemos leído desde el versículo 9 qué es lo que hacían estas personas y cuál es la labor del profeta. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Esta es, hermanos, la labor del profeta: el declarar la voluntad de Dios. No es el adivino, no es aquel que te dice: mira, hermano, yo declaro que tú eres tal y te vendo mi aceite para que seas sano. No, hermanos,
No es aquel comerciante grotesco que te vende cosas. No, es el que está predicando la palabra de Dios, que está declarando la voluntad de Dios. Yo declaro, hermano, que te va a ir bien en tu trabajo, y yo declaro y declaro y declaro. Oye, ¿qué te piensas? La palabra de Dios es esta. Ama a Jehová y guarda sus mandamientos. La segunda cita, hermanos, Jeremías 7, 21 al 28. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Así es. Su servidor, hermano, se ha atrevido a decir, con cierto conocimiento de causa, cuando vemos la rebeldía del pueblo de Israel, decimos: son ellos. Pero no, hermanos. Es la rebeldía de nosotros como seres humanos. Ellos sufrieron exterminio. Recordemos que Jeremías estaba de este lado, del lado de los que iban a ser exterminados. De ahí las famosas lamentaciones de Jeremías, estimados hermanos. Y como Dios, dando testimonio de la rebeldía de ellos, dice: yo les voy a enviar a mis profetas, porque ellos hicieron cosas que yo no les mandé. Hicieron lo contrario. Lo que yo no les dije, esto hicieron. Imitaron a las naciones idólatras que yo no les mandé. Pero a pesar de eso, dice el mismo profeta, por boca del Señor Dios: no te van a oír. Esta es, hermanos, la labor del profeta que hace mención el apóstol Pablo. Aquel que está predicando, ¿qué? La voluntad de Dios en su palabra. A esa profecía se está refiriendo el apóstol Pablo. No a que te llamen apóstol, apóstol, y casi, profeta, y también ahí me estoy... No, hermanos, es siervo de Dios. Es un siervo. Si el mismo ángel, hermanos, que estaba revelando al apóstol Juan, y Juan en la tentativa de hacer reverencias, ¿qué responde el ángel? No lo hagas. Soy consiervo tuyo, y no solo tuyo, sino de los creyentes en Jesús. Adoran a Dios. ¿Ven ustedes la diferencia? Hay ministerios específicos. Y San Pablo lo menciona igual en Corintios. A unos constituyó apóstoles, específicamente. A otros evangelistas. A otros maestros. A otros pastores.
Son ministerios que Dios da con el propósito de ¿qué? De declarar su voluntad. Vean ustedes, estimados hermanos, cómo es hermoso cuando vemos la narrativa de la iglesia que está surgiendo en aquel entonces. Cuando surge la persecución en estos tiempos de Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia o los primeros creyentes eran perseguidos. Para no divagar, hermanos, vayamos a Hechos 11 y leamos lo que dice la Santa Escritura sobre esto. Hechos 11. Hechos 11, 19, 20 y 21. Voy a permitirme leerlos, ustedes me siguen con su vista, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de ellos creyó y se convirtieron al Señor. Esta es la labor de profeta que menciona el apóstol Pablo en Hechos 14, en 1 Corintios 14. La predicación del evangelio. Y cómo añade aquí en esta porción, y la mano del Señor estaba en ellos o con ellos. Y en el capítulo 13, cómo menciona que esta labor de estos creyentes que predicaron el evangelio da fruto y se establece una iglesia que es llamada Antioquía. Y cómo de esta iglesia, hermanos, de esta comunidad de fe, es enviado nada más y nada menos que ¿quién? El apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo es enviado por esta comunidad de fe que había surgido por la gracia del Señor con la predicación de estos perseguidos. Esto es lo que hace énfasis el apóstol Pablo. Qué bueno que hablen en lenguas, pero yo prefiero que ustedes profeticen, que declaren el evangelio, porque hay fruto. Esa es una de las instrucciones tremendas de la iglesia. ¿Para qué? Para edificación, para el crecimiento. De ahí podemos decir que Dios en su gracia ha dispuesto lo que ahora llaman ministerios, maestros, que puedan dar leche espiritual a los creyentes, chefs que den alimento sólido a la grey, que le den pastos frescos y no pasto seco, pastos nutrientes, para que esta misma iglesia sea nutrida. Ese es el propósito, estimados hermanos, que menciona el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14. La edificación, el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que está destacando el apóstol Pablo. Y retomamos lo que menciona. Versículo 26. ¿Qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo? ¿No hemos escuchado cómo muchos hermanos, cuando hay un momento de gratitud, con una gratitud tremenda, se levantan y leen un salmo de gratitud? Tiene doctrina, escuela dominical, cursos de catecúmenos,
de capacitación. Lengua, pues sí tenemos lengua, por ejemplo, en el caso de alguno quiere estudiar hebreo, griego, puede hacerlo. Revelación, pues ya en este tiempo dijimos que la revelación entendemos que es concluida como palabra de Dios. Tiene interpretación, lo que ahora llamamos exégesis. ¿Qué quiere decir esta porción de la Escritura? Y voy a dar un testimonio a título personal. Su servidor, a lo largo de su vida que Dios ha prestado, yo leí pasajes que en su momento decía, bueno, pues los acepto porque es palabra de Dios, pero no lo entiendo, no lo entiendo. Pero hubo labor, hermanos, de hermanos que Dios les dio el don. Y llega a mis manos algún escrito y dice, esta porción de la palabra significa esto, esto, esto y esto. Y yo me quedo asombrado. ¿Cómo es posible que yo estoy tan ciego de no verlo de esa manera? Y una de esas porciones que a mí me impactó fue Salmo 19. Y yo lo que les puedo decir, hermanos, es que ustedes sigan leyendo la Escritura, que estudien la palabra del Señor. Pero yo testifico, hermanos, en cuestión reformacional, es todavía pura, porque siempre una de sus prerrogativas es vayamos a la Escritura. ¿Cómo vemos el mundo actual? Como dijimos al principio, ¿qué defensa vamos a hacer de las nuevas ideas que están surgiendo ahorita? Pues estos hombres se pusieron a trabajar en ese punto y dijeron, bueno, esta es nuestra respuesta para lo que el mundo está tergiversando en la actualidad. Y esto otra vez, reitero, regresando a la palabra, dicen, la palabra dice esto. Y ellos han acuñado esa frase, la palabra estructural, la estructura, la palabra direccional y la palabra autoritativa, que es lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, de verdad, a que lean la Escritura en oración. Y ustedes mismos, hermanos, con ese mismo gusto, yo me quedo también a veces con asombro cuando narra Lucas en Hechos y da testimonio de un matrimonio, que ustedes saben quiénes fueron, que decían cómo con vehemencia predicaban la palabra, con un entusiasmo tremendo, predicando la palabra. Eso es, hermanos. Y añado a esto, ¿qué dijimos en la salutación? Pablo, Silvano, Timoteo, dando gracias de cómo la fe de la iglesia y su amor va creciendo. ¿Por sí solo? No, hermanos. En base al trabajo que Dios encomendó a su iglesia, a sus ministros, a sus pastores. Ese es fruto del trabajo. Como decimos coloquialmente, yo sembré, Apolo regó, ¿y cómo culmina? Pero el crecimiento lo da ¿quién? Así es, simple, simple. ¿Cómo concluyó el apóstol Pablo su defensa, su apología de ser considerado como apóstol? Ellos se jactan de haber trabajado, yo más. Ellos se jactan de ser azotado, yo más. Ellos se jactan de haber predicado, yo también.
Pero luego como con humildad se humilla y dice, no yo, la gracia de Dios en mí. Eso es, hermanos. No es el hombre, es la gracia de Dios. No es aquel predicador que se ufana, yo convertí tantas almas. No, es Dios el que lo hace. Y te usa como instrumento para ello. Eso es lo que el apóstol Pablo está destacando aquí en Corintios 14, primera de Corintios 14. Y vean cómo culmina. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la norma, hermanos. Y eso es lo que la Iglesia Reformada ha tratado de guardar siempre. El orden. El orden. Sea pues la palabra del Señor bendita y que el Señor nos ponga en nuestro corazón el aprender y en su gracia también poder nosotros testificar y dar fe, dice el apóstol Pedro, de nuestra fe, dar razón de nuestra fe. Les invito a estar en pie, estimados hermanos. Te agradecemos, Señor, por tus bondades, te agradecemos porque en tu gracia, Señor, tu palabra nos enseña y nos exhorta, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, si hemos expresado algo que pudiera, Señor, haber ofendido, Señor, pero no es nuestro propósito, Señor. Rogamos de tu gracia, Señor, y pues pedimos de tu Santo Espíritu para con nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos sus bondades. Amén.